Vamos a ver cómo podemos encontrar los ítems que resuenan con un ítem concreto que nos interese. O que es lo mismo, vamos a ver cómo podemos encontrar las resonancias de un ítem con un subgrupo de ítems que nosotros seleccionemos. Suena así un poco complicado, pero luego en la práctica es sencillo. Primero vamos a ver el ítem que nos interesa a nosotros, buscar con qué resuena, ¿no? Entonces vamos a elegir, por ejemplo, una patología. Estamos haciendo un trabajo en una enfermedad o en una secuela que ha dejado una infección vírica o una patología en sí, en este caso la trombosis, y queremos ver qué virus. Podemos seleccionar cualquier subgrupo de los que tenemos aquí, ¿no? Podemos incluso crearlos nosotros en el buscador de palabras. Queremos seleccionar qué ítems de un subgrupo de la matriz resuenan con este patrón de trombosis. Vamos a coger virus, por ejemplo, pero podemos hacerlo igual con cualquier otro subgrupo. Vemos que en la matriz aparecen los virus, que es lo que he seleccionado, y tenemos en la bandeja amarilla el ítem sobre el que queremos buscar la resonancia. O sea, realmente nos interesa qué virus, en este caso, resuenan con el patrón de trombosis. Vale, ya lo hemos posicionado aquí, tenemos todo preparado. Vamos a dar en testar sobre el ítem que está en la bandeja. ¿Qué va a hacer aquí el sistema? Pues nos va a mostrar aquellos ítems de este subgrupo, de este caso virus, que hemos puesto este ejemplo, que resuenen con el que hemos trasladado a la bandeja amarilla. En este caso, una patología, pero podría ser otro virus. Por ejemplo, podemos arrastrar el virus del SARS-CoV-2 en la bandeja amarilla, dejar el subgrupo de virus y ver qué otros virus están resonando con él. Se pueden estar activando en la infección, ¿no? Porque claro, si resuenan quiere decir que entre ellos se interactúan y que de alguna manera, si queda resonando y está presente ese virus, sus campos pueden estar influyéndose y puede ser activado por el SARS-CoV-2. Si está resonando con el virus del herpes, en este caso, el virus del herpes puede ser activado o incluso acelerado y influir en el proceso de la infección por SARS-CoV-2. Bueno, ¿cómo podemos trabajar esto? Vemos que aquí nos ha mostrado, en este caso, qué virus están influyendo en este patrón. Fijaros, nos muestra un virus que está relacionado con una fiebre hemorrágica, otro patrón de todas las infecciones virales, un factor de transferencia inmunológico y encefalitis. Podemos trabajar estos ítems dando un doble clic encima de cada uno. Aquí hacemos un pequeño trabajo. Pero también podemos hacerlo de otra manera, después de hacer esa regulación donde aumentamos la tensión, porque claro, estos ítems que resuenan con el patrón que hemos puesto en la bandeja amarilla no tienen por qué estar reactivos, ni siquiera la trombosis. Si yo los quiero trabajar, los puedo reactivar un poquito más. Entonces voy haciendo este trabajo. Entonces podemos trabajarlos aquí o cargarlos a un fichero donde ya hemos metido el patrón del que hemos buscado resonancias, en este caso trombosis. En este caso no los podríamos arrastrar, tenemos que buscarlos. Él ha marcado uno, que es el que considera más importante. Iríamos buscando los que nos ha mostrado aquí, arrastrándolos al fichero, y de aquí pues podemos invertirlos todos o como la acción que consideremos.